Hola, soy María José, biblista, y me han invitado para que este día los acompañe con un momento de oración, un momento de reflexión en torno al tiempo de Adviento. He preparado para ustedes la cita de la adoración de los magos del Evangelio de Mateo, que está en el capítulo 2, del versículo 1 al 12. La idea es que podamos reflexionar en torno a esta palabra, dejarnos encantar, dejarnos tocar el corazón para que se nos vaya preparando el alma y la interioridad para la venida de Jesús en esta Navidad. Bueno, yo los invito a que cojan su Biblia, ¿no? Y que puedan leer, ya sea en silencio o si quieren todos juntos, este Evangelio, ¿vale? Podemos detener el video ahora y tomarnos un momento para leerlo o bien continuar. Antes de comenzar todo, yo quería darles una introducción con respecto al Evangelio de Mateo. Quiero que sepan que el Evangelio de Mateo surge de la necesidad de acompañar a comunidades cristianas que están teniendo dudas de fe, ¿no? Que recordemos que se escriben en los años 80 aproximadamente después de Cristo, por lo tanto lo más probable es que no haya habido testigos oculares que hayan conocido a Jesús, y por lo cual los discípulos que van transmitiendo el mensaje y el querigma quieren despertar la fe en Jesucristo, pero también despertar el deseo de creer en Él, ¿no? Y ese deseo ciertamente estaba tanto en judíos como en paganos. Probablemente la comunidad de Mateo haya sido una comunidad mixta, que haya tenido personas que pertenecían al judaísmo, ¿no? Y ciertamente personas paganas, por lo cual la intención del autor en este caso habría sido resolver las dudas de fe, ¿no? Si nos ponemos desde la perspectiva del judaísmo, es probable que algunos judíos que se estaban acercando al movimiento de Jesús, al movimiento cristiano, no hayan tenido plena certeza y seguridad de que el Jesús del que se les habla sea verdaderamente el Hijo de Dios. Por lo cual, Mateo, para encontrar en el fondo motivos de credibilidad en Jesús, ¿dónde los busca? En la Escritura, para que los judíos encuentren, reconozcan en Jesús que se han cumplido esas profecías que ellos ya conocen. Ese dato para un pagano habría sido irrelevante. Si no conoce las Escrituras, le daría un poco igual que Jesús cumple o no con esa profecía. Para el pagano ciertamente lo que le habría importado era reconocer en esa persona rasgos de divinidad. ¿Por qué yo tengo que dejar a mis dioses para creer en otro? Por lo cual aquí se juntan, se fusionan en el relato del Evangelio de Mateo, se fusionan dos expectativas: despertar la fe en los judíos y demostrarles que en Jesús se cumplen las Escrituras, y en el fondo despertar la fe en los paganos en que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Todo hombre y todo Dios se cumple en él. Y para ambas expectativas, Mateo utiliza dos tipos de recursos. En el caso de los judíos, va a citar la Escritura, y en el caso de los paganos, va a equiparar ciertos rasgos de la persona de Jesús con los rasgos de los otros dioses en los que podían creer los paganos. Esto no significa que arma una amalgama de la identidad de Jesús, sino que lo que busca es resaltar aspectos de la divinidad de Jesús que le hagan sentido, que despierten la fe en los paganos como en los judíos. Por ello nos vamos a dar cuenta que si tomamos el Evangelio, en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de que comienza con una genealogía. Este género literario, que es la genealogía, lo que busca es mostrar el linaje hacia atrás de Jesús. ¿Y desde cómo comienza? Dice que Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham. Estos dos grandes personajes, Abraham y David, claro, estaban considerados para el judaísmo como Abraham el patriarca, ¿no? el gestor de la religión judía, y David como el rey que construyó el templo, ¿no? Para que Dios habitara en medio de ellos en Jerusalén. Por lo tanto, son dos grandes personajes que para la historia de la religión judía son fundamentales. Y conectar a Jesús a través de una genealogía, que es un recurso literario, una forma literaria, con David y con Abraham, lo que demuestra es que quiere, de alguna otra manera, vincular a Jesús con su pasado, con el pasado de todos los judíos, ¿vale? Por otra parte, si seguimos adelante, vemos que aparece una anunciación, pero que no es la misma que la anunciación de Lucas. Aquí en Mateo la anunciación está dedicada a José,
Y José es como reflejado como el justo, ¿no? El justo que ha sido fiel, ha sido humilde y acepta la voluntad de Dios, cualquiera que ella haya sido, ¿no? Y en este caso es desposar, o sea, casarse con quien estaba prometida, que es María, que va a engendrar un hijo en el que él no va a participar, ¿no?, en su fecundación, pero que ha sido engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? Esta anunciación es al hombre, es al varón. Claro, sabemos que en la cultura judía lo importante era ciertamente el patriarca, el padre de familia, ¿no? Y en este caso es él el que sale destacado. Mientras que en Lucas, en la Anunciación, la que es destacada, la que es promovida como un acto humilde y de aceptación de la voluntad de Dios, es María. ¿Por qué? Porque ciertamente el autor tiene intenciones distintas a las de Mateo, ¿no? Pero ¿qué nos importa de estos datos como anecdóticos, ¿no?, del relato? En que Mateo lo que va haciendo es completar una historia que Marcos, el primer evangelista, el primero que se propuso escribir la historia de Jesús, no había dado. O sea, es una información que Marcos dejó vacía y que Mateo y luego Lucas también intentan rellenar, ¿no? Y la forma en que intentan completar esta historia inconclusa en Marcos es en el fondo dándonos datos de cómo fue el nacimiento de Jesús y cuál es el origen de Jesús, ¿no? Piensen que son preguntas que se podrían plantear los primeros cristianos, porque claro, a nosotros nos ha llegado la historia, pero ellos, cuando esto todavía no estaba escrito, tendrían estas preguntas. ¿Cuál es el origen de Jesús? ¿De dónde viene? ¿Quién eran sus padres? ¿De dónde había nacido? ¿Dónde nació? Y bueno, Mateo, en su esfuerzo por reescribir la historia de Jesús, reescribirla desde la fuente de Marcos, pero con nueva información a la que él ha tenido acceso, es que va preparando a los oyentes o lectores, que somos nosotros, para entender cómo ha nacido Jesús en medio nuestro. Es decir, cómo Dios se ha encarnado y se ha hecho hombre para habitar entre nosotros. Y el modo que lo utiliza, primero es literario, a través de una genealogía, y luego es a través del modelo que representa a José para mostrarnos que Dios necesita venir mediado, ¿no? Necesita ser acogido por los hombres para hacerse presente entre nosotros. Y el modelo que nos pone es a José, el justo José, que es quien acogerá a Jesús como Dios con nosotros, ¿no?, el Emmanuel. Ahora bien, el relato que vamos a mirar hoy está entre el relato de la Anunciación a José y luego la huida a Egipto de los padres con Jesús, ¿no? Entonces, vamos a leer este evangelio, que es el que vamos a dejar que nos hable hoy y nos vaya modelando el corazón y preparándolo para la venida de Jesús en este tiempo de Adviento. Dice así: Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Bueno, este relato, lo conocemos muchísimo, imagino, ¿no? Lo solemos leer cada Adviento, lo volvemos a él para preparar la catequesis, para preparar las clases de religión con los niños. O sea, es un relato que conocemos muchísimo. Pero yo lo he escogido
porque me parece que Mateo ha desplegado aquí todo su ingenio literario y nos ha ofrecido una historia preciosa de cómo podemos vincularnos a este misterio que es un Dios con nosotros, ¿no? Es decir, a través de esta historia, Mateo de alguna manera nos ofrece modelos de cómo prepararnos para la venida del niño, para prepararnos a la venida del niño Jesús, ¿no? Y para ello nos retrata con pocas palabras, pero muy, muy profundas descripciones, cómo y de qué manera se aproximaron diferentes personas a Jesús. Y tenemos por un lado a los magos, por otro lado tenemos a Herodes, por otro lado tenemos a los escribas y los sumos sacerdotes, y ciertamente nos refleja en Jesús importantes elementos sobre su misterio, ¿no? Por eso lo que vamos a hacer en este ratito es tratar de indagar en estos modelos que se nos proponen, de modo de encontrar pistas y claves que nos ayuden a prepararnos para ponernos de rodillas ante el niño en esta Navidad. Comencemos entonces desmenuzando este relato tan precioso. Dice el texto que Jesús ha nacido en Belén de Judea. Vuelvo al dato de los judíos que están oyendo, de la comunidad de Mateo. Es importante recordar dónde nace Jesús, porque el judío erudito, que se ha preparado, que conoce la Escritura, conectar a que Jesús ha nacido en Belén, ciertamente lo vincula con lo que él ha escuchado o ha leído en los profetas, especialmente en Isaías, ¿no? Que anticipaba que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea. Por otra parte dice el dato de que nace en tiempos del rey Herodes. Yo ya les había anticipado que probablemente los destinatarios de la comunidad de Mateo, no eran testigos oculares, o sea, no conocieron a Jesús, pero si le daban un dato, digamos, de la secuencia de los reyes, probablemente podías ubicar en el tiempo cuándo había nacido Jesús. Entonces, este dato de que nace bajo el reinado del rey Herodes sitúa históricamente el acontecimiento de Cristo. Es decir, este hombre es real, no es producto de la imaginación, no es un personaje de una epopeya, no es un personaje de una mitología, no, este hombre que decimos que es Dios, nació en un tiempo concreto de la historia. De ahí la insistencia en el dato, ¿no? Y dice que unos magos venían de Oriente. A lo largo de la historia, hasta entre el acontecimiento de Cristo, ¿no? Hace 2000 años al día de hoy, 2020, claro, en nosotros, personas de fe, se ha ido reconstruyendo una historia en torno a los magos llena de, ¿cómo decirlo?, de elementos que no son estrictamente del Evangelio de Mateo, que es el único evangelio que habla de los magos. Por cierto, nosotros tenemos todo un imaginario con respecto a los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque la tradición popular, la piedad popular, ha ido ampliando este imaginario sobre los magos. Hay evangelios apócrifos que hablan de ellos y que los sitúan provenientes de Persia, otros dicen que vienen de Arabia, otros decían que eran 4 y tenemos una película sobre los 4 Reyes Magos, ¿no? Otros evangelios afirman que eran reyes y no necesariamente magos. Pero bueno, en nuestro imaginario, en nuestro Belén, en nuestro pesebre, cuando recreamos, ¿no es cierto?, esa escena del nacimiento de Jesús, los Reyes Magos que ponemos ahí con su atuendo, con su colorido, con sus razas, que sabemos que uno era, ¿no es cierto?, de raza negra, decimos otro que venía de Arabia, bueno, le asignamos nombre. Todo ese imaginario no es bíblico, ¿vale? Pero ha recreado esta escena preciosa que hoy día retomamos, con aspectos que a lo largo del tiempo las comunidades cristianas fueron en el fondo instalando en este relato. Y la fueron instalando probablemente por una tradición oral que se conocía, por lo que pensaban que pudo ser, y no está mal creer en ello, pero ciertamente tenemos que distinguir entre el relato bíblico de esos relatos que surgen de la tradición más popular, ¿no? Y lo que nos dice Mateo es que precisamente eran magos, ¿no? Claro, en el imaginario de uno está el mago que saca el conejo del sombrero. Pues no, un mago para la época de Mateo estaba más vinculado a sacerdote, ¿no? Pero sacerdote, en este caso, que vienen de Oriente. Piensen ustedes la paradoja de que para nosotros occidentales, Oriente es Israel, ¿no? Es Israel, es Irán, es Irak, ¿no es cierto? Es el Líbano, es Siria, claro.
Pero claro, para alguien que está en Oriente, ¿qué es el Oriente? Tierras más lejanas. No es Roma, no es el Imperio Romano, sino que son tierras más lejanas aún que distan absolutamente largos kilómetros con respecto a Israel y que tiene que ver principalmente con religiones paganas que no comparten al mismo Dios, ¿no? Y que en este caso son dioses extranjeros. Y estos magos, entonces, más que reyes, son sacerdotes de esas religiones paganas cuya especialidad, ciertamente para la época, era la astronomía, ¿vale? Como quienes leían las constelaciones, quienes leían en el fondo los movimientos que se producían en el cielo a través de las estrellas y los cometas, ¿no? A partir de sus conocimientos hacían oráculos sobre eso. Y aquí lo que nos dice el relato es que estos magos que venían de Oriente habían visto una estrella, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que son personas que tienen un rol importante dentro de su población, su grupo, sus lugares de origen, ¿no? Que vienen de lejos y que han comenzado un camino antes de llegar a Jerusalén, largo, probablemente en su camello, ¿no? Que se han tenido que armar de provisiones, armar de agua, cruzar desiertos, cruzar montañas. ¿Por qué? Porque han visto una señal que ellos han interpretado ciertamente del cielo. Ellos leen las estrellas, ¿no? Y dice que se plantan frente a Herodes en Jerusalén, o sea, han venido a esta ciudad que es Jerusalén, a la ciudad de Dios, del Dios de los judíos, ¿no? Porque las señales los dirigen hasta allí. Y uno dice, pero bueno, ¿qué lleva a unos magos de Oriente a dejar todo, tomar su camello, cruzar el desierto, la montaña, kilómetro y kilómetros por largas jornadas, para llegar a Jerusalén a preguntar dónde ha nacido, dónde está el rey de los judíos? ¿Qué le importa a un mago, un rey, que no tiene que ver con su cultura, que no tiene que ver con su nación, que no tiene que ver con sus orígenes? A un mago de Oriente. Y se planta en Jerusalén a preguntar por el rey de los judíos. Habría que, uno, formularse la pregunta, ¿qué es lo que las señales del cielo, ¿no?, les dicen a estos magos que hace que ellos se movilicen, se decidan a seguir esas señales, ¿no? Y unas señales que tienen que ver no con sus dioses, sino con el rey de otra nación. Yo pienso, tiene que haberse manifestado algo tan sorprendente o extraordinario o distinto que los impulsa a salir de su comodidad para ir en busca de esto, ¿no? De esto nuevo, de ir en busca de este rey que va a nacer o que ha nacido. En ese sentido, ellos llegan a Jerusalén y le preguntan al rey Herodes. O sea, están buscando, persiguiendo las señales que te van a llevar donde un rey, ¿vale?, que ha nacido, pero que en algún momento da la impresión de que ellos pierden la señal, no saben cómo seguir y se detienen donde otro rey. En este caso el rey Herodes. Hay que saber que el rey Herodes no era estrictamente judío. Se dice que en el fondo él estaba sometido ciertamente a las coordenadas del Imperio Romano como un rey cliente, un rey amigo, cuyo territorio está organizado bajo las provincias romanas, y él no era estrictamente judío, sino que él era de otra cultura cercana a la región, pero que en el fondo ha sido elegido para gobernar el territorio. Y claro, y los judíos son sus aliados, por decirlo de una manera, que son los que habitan esa tierra. Y resulta que los magos se plantan frente al rey Herodes, a quien le preguntan ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero si él es el rey de los judíos, ¿por qué iban a ser otro rey? ¿No? Raro, ¿sí? Y dice que el rey Herodes se sobresaltó, pero no solo él, sino que todo Jerusalén. O sea, él se preocupa, pero también se preocupa el resto de la ciudad. Como que, ¿por qué los magos pueden sobresaltar al rey con una pregunta y sobresaltar a los demás? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es ese sobresalto? ¿Es preocupación? ¿Es admiración? ¿Es curiosidad? Pero si tú sabes, dime dónde está. ¿Qué es eso que se sobresalta ante la posibilidad de que haya nacido el rey de los judíos?
Dice que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, ¿no? Bueno, de Jerusalén, para informarse dónde estaba el lugar. Yo me pregunto, ¿no? Vienen ante Herodes rey y le preguntan dónde está el rey de los judíos. Claro, aquello que sobresalta a Herodes principalmente es temor. ¿Por qué podría preocuparle a él que naciera otro rey? Ciertamente porque le quitaría su liderazgo, porque tal vez este otro rey tiene más poder que yo. Podría preocuparse porque, ¿y si este rey reina mejor? ¿O si este rey viene a reinar donde yo reino? Pero resulta que es un rey que ha nacido recién, que es pequeño, que está por ahí siendo cuidado, envuelto en pañales por sus padres, ¿no? Que en realidad no debería representar ningún tipo de riesgo, porque no nace aparentemente en Jerusalén, que era el lugar de la corte, ¿no? Por decirlo de una manera, el lugar de los palacios, el lugar del templo. Y sin embargo, Herodes tiembla, se pone temeroso, se preocupa, se pone insidioso y manda a preguntar a los que saben de la religión judía, a los que saben de la escritura, a los que saben de profecía, a los sumos sacerdotes y a los escribas. Y resulta que los sumos sacerdotes, ¿qué hacen? Desde su sabiduría de la escritura, ellos dicen, sí, tiene que nacer en Belén el ungido, o sea, el rey elegido por Dios, el rey que Dios ha escogido, significa el ungido, el que Dios ha sellado, tiene que nacer en Belén de Judea porque así está escrito, ¿no? Y leen esta cita de Isaías. Y uno dice, si ellos son somos sacerdotes y escribas, o sea, hombres preparados, que conocen la escritura, que viven en Jerusalén, por lo tanto tienen una dedicación al culto con devoción, ¿no? Son los que conocen la norma, son los que son etiquetados como piadosos. ¿Por qué no se sobresaltan ellos y van a Belén a buscar al niño también? ¿Por qué no se despierta en ellos admiración? Aquí los únicos que realmente están buscando a ese rey de los judíos son unos paganos que no tendrían por qué. Son unos paganos que se ha despertado en ellos a partir de las señales cósmicas que han visto el deseo de conocer a ese rey. Pero resulta que el rey de los judíos actual no le preocupa conocer al niño que va a venir. Le preocupa otra cosa. Y a quienes podría verdaderamente despertarles la inquietud, la curiosidad y la devoción por ir a conocer a su rey de los judíos, eran los sumos sacerdotes y a los escribas, que están viendo de alguna manera que se está comprobando la profecía. Y no, ninguno de ellos se mueve, ninguno de ellos se deja impactar por las señales, ninguno de ellos se deja movilizar por el deseo de ver al niño. Ninguno. Solo los magos. Vemos aquí que Herodes dice que como se comprueba de que van a nacer en Belén o que ha nacido en Belén, los envía a Belén, dice, y dice, indagad cuidadosamente. O sea, lo que le interesa a Herodes, lo que le preocupa a Herodes, no es curiosidad, sino que en el fondo es tener información. En él no se despierta el deseo de conocer al niño o a ese rey que va a venir. A él es otra cosa lo que le preocupa. Y aquello que le preocupa es ubicar dónde está este niño y tal vez sopesar si este niño que es rey va a ser competencia para él. Va a ser, en el fondo, su oponente, su adversario, o va a ser quien le va a quitar su poder. Eso es lo que le preocupa a Herodes. Pero es paradójico, porque le preocupa que un niño le quite poder. Le preocupa que un niño reine allí donde él no reina. Le preocupa que un niño sea mejor y más rey que lo que él es. No es raro. Mientras que a los magos, que han visto que la creación
da señales de que este niño va a nacer y que es extraordinario su nacimiento, no les preocupa nada. Ni el camino, ni la sed, ni el tiempo, ni perderse. O sea, ellos siguen esas débiles señales que lo transparentan en una estrella e incluso tienen problemas porque a veces la estrella se les pierde, no la ven. Y continúan fielmente hacia ese mínimo signo que les dice que viene algo importante. Mientras Herodes y los escribas judíos, los sumos sacerdotes judíos, que tienen todos los elementos para ir tras la señal de que ha nacido Jesús, no van. No van. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a la vez a unos reyes magos que al llegar, porque van sumando señales, las cósmicas, ¿no? Y a la vez las que le dicen la escritura por medio de los profetas, o sea, por medio de los profetas y interpretada por los escribas, por los sumos sacerdotes. Y luego el permiso, por decirlo de una manera, de Herodes. O sea, van sumando signos hasta encontrar al niño. Y claro, cuando llegan, dicen que entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, se postraron y la adoraron. El signo de postrarse en Medio Oriente y en muchas culturas está dedicado únicamente a Dios, a los dioses. Bíblicamente, postrarse significa poner rostro en tierra. Y uno dice, claro, cuando hoy día a uno le dicen que va a estar frente a un rey, te dan todo, te enseñan cómo hacer la reverencia, dónde te tienes que poner. Hoy día nos reímos porque en la revista Hola y algunas páginas web, qué sé yo, dicen, mira, este personaje no respetó el modo de sentarse o ponerse de pie junto a la reina Isabel, ¿no? Hay un protocolo que te indica que la persona que hay ahí es importante. Pero claro, aquí dice que entraron a casa. Sabemos por Lucas que tal vez esa casa, más que casa, era, ¿no es cierto?, una cueva o el lugar donde está un pesebre, donde estaban los animales. O sea, no había ningún signo que dijera que ahí había un rey, y menos el Hijo de Dios. Y entonces, con esto quiero decir que los magos, en el fondo, su expectativa no son las que les despertaron las señales. Porque uno podría esperar encontrarse con un rey en una cuna de oro, o con un palacio donde está el hijo de los reyes, el que va a ser rey, el futuro rey. Y sin embargo ellos se encuentran con una casa. Y si es el pesebre, como dice Lucas, imagínense. Entonces, aquí lo que nos modelan los magos es una humildad para esperar lo que Dios me quiere dar y no lo que yo quiero ver. Porque las expectativas humanas, si te dicen, mira, van a ser un rey, tiene otras categorías. Y sin embargo, ellos se postran ante un niño. Si hoy día tuviéramos a un bebé entre nuestras manos, en nuestros brazos, ¿qué es lo que vemos? Vulnerabilidad, necesidad de apego, necesidad de que le den, lo alimenten, necesidad que le den cariño, necesidad que lo revistan, necesidad que lo abriguen, que lo mesan, ¿no? Que lo cuidan, que lo protegen. O sea, cuando vemos a un niño absolutamente desamparado, que requiere del amparo de otros. Sin embargo, los magos, cuando ven al niño, ven a un niño, no están viendo a Dios, están viendo a un niño, en su vulnerabilidad, en su inseguridad, en su precariedad, por decirlo de una manera. Pero en esa inseguridad, vulnerabilidad, reconocen al rey de los judíos. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy? Que a veces nuestra expectativa con respecto a la forma de que Dios se haga entre nosotros, de que Dios se manifieste entre nosotros, no siempre se corresponden con el modo como Dios nace entre nosotros. Y lo que nos modelan los magos es renunciar a esto en nuestras expectativas para ponernos de rodillas del modo más humilde, ¿no? Y el modo más, por decirlo, sometido de alguna manera a que Dios sea entre nosotros
como quiere ser Él y no como nosotros esperamos que sea. Entonces, estos magos que podrían haber tenido la expectativa de encontrar en Jerusalén al hijo de los reyes, al que iba a ser rey, que podían tener la expectativa de encontrarlo en el templo, de encontrarlo en el palacio, incluso con el rey Herodes, nos renuncian a esas expectativas o no se habían hecho esas expectativas para dejar de que en el fondo lo que iba a venir viniera en la forma en que Dios escogía que quería venir. Y este caso es un niño humilde. Si nos damos cuenta en el relato, la palabra que más se repite es niño. Y es paradójico pensar de que Dios nos vuelve a decir hoy día que el modo en que quiere nacer entre nosotros es pequeño, es humilde, no tiene grandes aspavientos, ¿no? Es extraordinario, pero es un modo en que tenemos que seguir las señales que Él nos pone en el camino y no las que nosotros nos decimos a nosotros mismos por dónde está Dios. Es relevante también tener a la vista a los escribas y a los sacerdotes, lo que nos pueden decir hoy. Ellos interpretaban las escrituras, ellos conocían las profecías, ellos estaban en un entorno religioso, el templo, ¿no? Jerusalén, dedicados a interpretar las señales por donde Dios actúa. Pero cuando esa señal se salió de su ambiente religioso conocido, no supieron interpretarla. Se dedicaron al dato. Decir, mira, dice Belén, así que ir a Belén. Era un dato real. Pero ese dato que ellos rescataron de la profecía no despertó en ellos ni la admiración, no despertó en ellos la fe, no despertó en ellos el deseo de ir en búsqueda de Jesús. Los dejó sentados en Jerusalén, esperando que se cumpla, pero no queriendo ser ellos testigos de dónde estaba Dios gestando, naciendo, quedándose entre nosotros. ¿Y para qué vamos a decir Herodes? ¿No? En Herodes reinó, ¿no es cierto?, las ansias de poder, el temor, el miedo a que un niño le quitara poder, a que un niño reinara más que él. La imagen de Herodes nos puede parecer lejana, que no me identifico en nada con él, pero tal vez habría que hacerse la pregunta si es que hay algo en mí en el que yo tengo miedo de que Dios reine. Si hay algo en mi interioridad, en mis pensamientos, en mis deseos, en mis impulsos, en mis ideas, en mis anhelos, incluso en mi diario vivir, donde no dejo que Dios reine. O donde me da un poco de miedo de que Dios reine ahí. Porque yo quiero ser el rey de mi vida. Yo quiero hacer lo que me dé la gana. Yo quiero hacer lo que tengo ganas. Yo quiero hacer lo que me hace feliz. Y tal vez la pregunta habría que revertirla y decir, ¿dónde hace falta que Dios reine con su poder en mi historia, en mi interioridad, en mi vida, en mis pensamientos, en mi experiencia, ¿no? Y por último, vemos que los magos, al ver la estrella, se llenan de inmensa alegría. Al ver la estrella, claro, esas eran las señales que ellos estaban acostumbrados a seguir, ¿no? Tendríamos que hacernos la pregunta de cuáles son las señales que Dios me está mostrando en este tiempo de Adviento para llegar a reconocer a Jesús cuando se haga uno entre nosotros. ¿Cuáles son las señales? En los magos fue la estrella, en los escribas fue la profecía. En Herodes fue la suma de señales, ¿no? La de los magos, la de los escribas, ¿sí? En nosotros, ¿cuáles son las señales que Dios nos está mostrando? ¿Dónde está la estrella para mí? ¿Dónde está la profecía para mí? Y dice que se llenan de inmensa alegría. Primero, claro, los magos, cuando siguen la señal, en el fondo confían. Pero cuando comprueban de que las señales que siguieron los llevaron a Jesús, los llevaron verdaderamente a ese niño que había nacido como rey de los judíos, se llenaron de alegría. O sea, hay una comprobación que una vez que yo sigo las señales,
y llego al lugar donde Dios me quería llevar, el fruto de aquello genera una profunda alegría. No caminamos, las personas y mujeres, hombres y mujeres de fe, no caminamos a ciegas. Caminamos siguiendo indicios, pistas, señales por donde creemos que Dios nos va conduciendo. Pero cuando encontramos lo que Dios nos quería revelar, el fruto es la profunda alegría, es la paz del resucitado, es el gozo, que no significa que cambie la situación. Después vamos a ver que un Herodes se pone a eliminar a los niños. O sea, aunque esté Dios entre nosotros, hay una realidad de mal que sigue existiendo. Pero en nuestro corazón el tesoro es la inmensa alegría. Luego de eso dice que se postraron, ¿no?, ante María y el niño, la adoraron, como habíamos dicho antes, y le dieron sus regalos. Y dice que fue oro, incienso y mirra. Son regalos que suele darse, ¿no?, a los que eran verdaderamente reyes, a los que pertenecían a otro linaje, a los que eran hijos de los dioses, no solo en el Imperio Romano, sino que en las culturas tibetanas y en las culturas hindúes y en las culturas de Oriente, que se nos son tan lejanas a veces. Estos regalos representan lo mejor de lo mejor. Y entonces, si volvemos a mirar a los magos dedicaron su tiempo, dedicaron sus impulsos, dedicaron sus bienes. Primero, a salir de su comodidad. Segundo, a seguir las señales. Tercero, a buscar perseverantemente dónde había nacido el Señor. A pesar de la falta de señales en algún momento, perseveraron, se mantuvieron en la pregunta, fueron fieles y luego dieron lo mejor que tenían. Y es como ¿cómo decirlo? Es como un camino de darse para recibir. Yo confié, seguí las señales, me encontré con el Señor y el Señor le di lo mejor que tenía y el Señor lo que me ha devuelto es verlo con mis ojos. Es verlo y es quedarme con una profunda alegría. Porque luego dice que ellos ofrecieron sus dones y avisados en sueño, o sea, otras señales, no volvieron donde Herodes, sino que se retiraron a su país. Volvieron a su casa. Entonces, este tiempo de Adviento, y con esto ya voy concluyendo, ¿a qué nos mueve estos tres personajes? ¿A qué nos mueve los magos? ¿A qué nos mueve Herodes? ¿A qué nos mueve los sumos sacerdotes y escribas? ¿Qué reflejan de mí? ¿O qué tengo que rechazar de ellos para no ser como ellos? ¿Y qué tengo que admirar de los magos para parecerme un poco a ellos? ¿Y qué se me revela de Jesús también en este relato que me prepara para su venida en esta Navidad? Este niño frágil, en pañales, en brazos de María, pero que es el rey de los judíos, que es en quien se cumplen las promesas, que es el que va a ser caudillo de Israel, que es el que va a salvar, que es Dios con nosotros. Pidámosle al Señor que en este tiempo nos regale el impulso de los magos, nos regale la visión de los magos para poder reconocer las señales del Señor y nos regale también la posibilidad de estar ante el niño, ahí donde se está gestando, ahí donde está naciendo, que podamos renunciar a nuestras expectativas para poder dejar a Dios que se muestre tal cual es, en el modo en que ha escogido hacerse niño hoy entre nosotros. Los invito a que podamos tomarnos ahora un rato de silencio, en que podamos volver a leer y releer este maravilloso cuento de Navidad de Mateo, y que el Señor nos vaya mostrando a través de estos personajes nuestro estar hoy, preparándonos ante el Señor, ante la venida del Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo seguimos las señales? ¿Y a qué nos sentimos llamados a crecer? Dejar que el Señor nos muestre donde hay un pequeño Herodes en nosotros, donde hay un pequeño escriba en nosotros y donde hay un gran mago que busca a Jesús.
Que el Señor los acompañe y que con su gracia les revele el lugar de su nacimiento. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.